Dios les bendiga. Qué alegría tenerles esta noche en casa, qué grupo tan hermoso. Sean todos bienvenidos. Estamos en la serie Los que no agradaron al Señor. Y ya hemos tenido 3 conferencias. Quiero que ustedes me recuerden, por favor, el título de la primera conferencia. ¿Alguien se acuerda? Antes de leer el texto bíblico de hoy. Hemos visto 3 conferencias, les recuerdo más fresquito, la semana pasada compartió mi esposa lo tercero de aquellos que no agradaron al Señor. ¿Qué hicieron? Ni seáis idólatras, como muchos de ellos ya ustedes conocen lo que ahí dicen. Ok, en la segunda conferencia, a ver, ¿quién recuerda sobre qué hablamos? Ni codiciemos cosas malas como muchos de ellos codiciaron. Puntos suspensivos, ya saben lo que les ocurrió. Y la primera conferencia, a ver, ¿quién se acuerda? La introducción. ¿Ustedes recuerdan que aprendimos en la primera conferencia acerca de todas las bendiciones que ellos como pueblo de Dios vivieron? Todos pasaron por la nube, todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en la nube, todos fueron bautizados en el mar, todos bebieron de la misma agua espiritual que era Cristo, de la roca que era Cristo, todos comieron del mismo alimento espiritual, pero dice, pero que los demás de estos no se agradó Dios. Ahí fue la primera conferencia que tuvimos. Esta noche, entre hoy y el próximo martes, vamos a mirar esta cuarta conferencia que está en el versículo número 8, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 8. Vayamos allá, por favor. ¿O qué tal si leemos del versículo 1? Yo leo un versículo, ustedes me ayudan con otro y así leemos hasta el versículo 8. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El verso 2. Otro que lea el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Otro que lea el 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El 5. Pero los demás de ellos nos agradaron a Dios, por lo cual quedaron juzgados en el desierto. El que sigue, 6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. El 7. Y el 8. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el mismo. Amén. Señor, gracias. Te damos por esta palabra preciosa, por la manera linda como nos has ministrado mientras cantamos, mientras celebramos tu presencia. Gracias por el corazón dispuesto de cada uno de estos hijos que ha llegado a casa, Señor, a encontrarse contigo. No es por el hombre, no es por el pastor, la pastora, no es por el director del ministerio de alabanza, no es por el diaconado, no es por nadie, Señor. Estamos aquí es por tu presencia. Por eso queremos oír la voz tuya, la palabra que sale de tu boca. Porque eso fue lo que le respondiste al diablo, Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, esta noche, que esta palabra traiga vida, confronte, redarguya, enseñe, corrija. Esta palabra, Señor, reanime los corazones que se encuentran tristes o abatidos. Que esta palabra, mi Señor, provoque movimiento espiritual, cambios significativos en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Ustedes recuerdan, como les dije en la primera, al introducir esta serie, ¿cómo es que llama esta serie? Los que no agradaron a Dios.
¿Ustedes recuerdan cuál es el versículo clave de esta serie que iniciamos ya hace 3 semanas? ¿Alguien se acuerda? Yo les dije a ustedes. Recuerda que les dije a ustedes como una ilustración, una analogía, que era como un eje, ese versículo, y que ese eje nos permitía mirar en 3 direcciones. La primera dirección miraba ¿a quién? Al pueblo de Israel. Luego el eje lo giraban y miraba ¿a quién? El telescopio miraba ¿a quiénes? A los corintios. Luego giraba ese eje y miraba ¿a quiénes? Y nos mira a nosotros hoy. Entonces, ¿cuál es el versículo que leímos que es el eje de este pasaje? Que no hace la pastora porque sí tenemos problemas. Pero Raquelito, ¿usted por qué es así, hombre? Claro que sí, el 6. Y dice el 6, mas estas cosas sucedieron. Colóquenlo ahí. Alguien que lo lea. Raquelita, léalo usted ya que. Perfecto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? Entonces noten que el apóstol Pablo está tomando el eje, pone el telescopio de Israel, luego lo gira, lo pone en Corinto o a los hermanos de Corinto, y luego lo gira y lo pone ¿a quiénes? A nosotros. ¿Para qué? Ahí está. Pero cuando miramos entonces este tercer aspecto en las cuales el apóstol Pablo nos dice que tengamos en cuenta para que no nos pase lo mismo, hay una frase o una expresión muy delicada, muy fuerte en el versículo 8. Léelo, por favor, colóquelo allá, por favor. Ni tampoco, ¿qué dice el texto? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Ahora hablamos de la parte final. Es posible que eso se tenga que hablar dentro de 8 días. Hoy voy a colocar el eje en Israel, en Corinto, y escasamente lo voy a traer a nosotros. La próxima semana se hablará con el eje puesto 100% en nosotros desde Corinto para acá. ¿Listo? Como introducción, permítanme decirles que según la palabra del Señor, hay 2 tipos de prueba que los creyentes enfrentamos casi todo el tiempo en nuestra vida. Y las primeras pruebas son aquellas que vienen desde afuera. Y esas pruebas son permitidas por Dios para calificarnos, para probarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos. Y podrías colocar más adjetivos que califiquen esto que estoy diciendo. El mismo Señor, en el versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 2, dice estas palabras a través de Pablo. Ya la habíamos leído, permítanme leerlo de nuevo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué dice ahí? Que no os dejará ser tentados. Aquí la expresión literal no es tentación, como usted y yo la miramos o la conocemos, que es la segunda prueba, como los cristianos somos probados. Perdónenme la redundancia, ¿sí? Aquí la expresión no es esa, que esa segunda expresión, o la palabra tentación viene de la palabra concupiscencia o laxivia, ya hablaremos de ella. En esta parte de que el apóstol Pablo dice, no dejará ser tentados, tiene que ver es con situaciones adversas que vienen de afuera hacia adentro para el creyente, como le dije yo, obviamente afectan la vida del creyente. Por ejemplo, permítame poner ejemplo para entenderlo más rápido. Una situación económica, usted perdió su empleo, ¿esa es una prueba de adentro o de afuera? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Exactamente. Usted cayó en cama por una enfermedad, ¿es una prueba de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Usted tiene un problema en su casa, con su cónyuge, con un hijo familiar, ¿es prueba de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. Ahí es donde el apóstol Pablo dice que Dios
no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con esa prueba que va a hacer el Señor, dice, va a dar la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos de ustedes es posible que esta noche están experimentando una prueba como estas desde afuera hacia adentro? A veces esas pruebas pareciera que son las más duras de soportar. Pareciera que son las que más golpean nuestra humanidad, aún nuestra espiritualidad. Esas pruebas son las que a veces parece que ponen en riesgo la estabilidad emocional, personal o en el hogar. Esas pruebas son las que traen de alguna manera a veces descontrol. Y por causa de esas pruebas, si no entendemos el valor de la promesa que ella tiene, pero además no tenemos una comunión íntima con el Señor, difícilmente, o para algunos, esas pruebas mismas van a encargarse de alejarlo de Dios, de enfriar su vida espiritual, de entregar ministerio, de entregar cosas, en fin, cometer errores que lo pueden llevar a sufrir más aún. No olviden que el Señor a quién le está hablando, a inconversos o a creyentes. A creyentes. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6, un poco atrás, ya les ha dicho a ellos, a los creyentes de Corinto, que ellos son templos del Espíritu Santo, que Dios está en ellos, que ellos no se pertenecen a sí mismos, porque el dueño de ellos es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo presume al escribir este texto bíblico, de este versículo 13, que es para los espirituales que viene esta prueba, no para los carnales, este tipo de pruebas. ¿Cuántos espirituales han experimentado pruebas de afuera hacia adentro? ¿Cuántos de ustedes están experimentando pruebas de afuera hacia adentro? Seguramente usted está pasando por una prueba difícil. ¿Lo ha derrumbado? ¿Lo ha destruido? ¿Lo ha hecho alejarse del Señor? ¿Lo ha mandado para el mundo o a que vaya a pecar? No. ¿Por qué? Porque usted es espiritual. Ser espiritual no significa que no se peque, que no se cometan errores, que no haya momentos de debilidad, que no haya momentos de crisis, de angustia, de desesperación, tensión. Eso no significa ser espiritual. Ser espiritual es tener comunión con Dios. Si se peca, se confiesa y se arrepiente. Vuelve al Señor, se entrega, se rinde al Señor, se compromete, se consagra, mantiene comunión con el Espíritu Santo. Es para los espirituales que está esta promesa. No os dejará el Señor ser tentados más de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Qué tal si usted mira con mucho amor a uno que esté tentado? En este contexto, ¿no? Y le dice, no te preocupes, vas a vencer. Mira el que tiene al lado, ¿para qué se pone a mirar para atrás? Mira el que tiene al frente, no te preocupes que el Señor no te va a dejar caer. El Señor te va a dar fortaleza, el Señor te va a sacar adelante. Vamos, profetíceselo al que tiene a su lado. El Señor te va a dar paz, el Señor te va a dar libertad, el Señor va a traer provisión, el Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar, el Señor va a recuperar lo perdido. Amén. No os dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, ¿qué hace el Señor? No le está diciendo la salida para que se vaya a la iglesia, o sea, parte de sus caminos, no. La salida a esa prueba. Y yo tengo esperanza de que hay pruebas en las que estoy viviendo que ya la salida está pronto. Le quiero decir en el nombre de Jesús, la salida para su prueba está pronto. Porque usted no se va a morir siendo probado. Usted no se va a caer siendo probado. Usted no se va a perder siendo probado. Usted no se va a debilitar a tal nivel que no quiera mañana nada con el Señor, o que entregue el ministerio, que no quiera, o que deje su casa por causa de la prueba. No, juntamente con la prueba, Él da la salida.
Esa es la parte buena. Esa es la mejor parte de la enseñanza. O sea, que ya podemos acabar, ¿cierto? Ahora viene la segunda parte. Las pruebas que son de adentro hacia afuera. Porque el primer tipo de pruebas, el Señor tiene el control. Pero le tengo una mala noticia. Para el segundo tipo de pruebas, Él no tiene el control. Adivinen quién lo tiene. ¿Quién? Usted y yo. Y esas pruebas sí se llaman literalmente tentaciones. Y como hemos dicho, el peligro de un hombre cristiano no está fuera. El verdadero peligro está ¿dónde? Está dentro de sí mismo. El enemigo más grande de un hijo de Dios no es Satanás. Pobre diablo, le echan la culpa de todo. Usted vive, bueno, no, usted no, porque aquí no somos así, bueno, espero que no. Pero hay gente que vive demonizándolo todo. Te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Espíritu inmundo fuera y fuera, y mantiene echando demonios. Y por más que los echa, ahí están. Porque el problema está aquí dentro. El problema no está en Satanás, aunque él es el príncipe de este mundo. Aunque él es el gestor, el autor del mal, del pecado. Aunque él orquesta sus principados, sus potestades, sus gobernadores de tinieblas. Aunque él tiene todo organizado perfectamente para hacerlo tropezar a usted, para engañarle, para destruirlo. Como dice el capítulo 10 de Juan, verso 10, el ladrón vino para... Ustedes saben más Biblia que yo. Y a veces usted y yo fracasamos y pecamos porque creemos que el verdadero enemigo es el diablo. U otros piensan que el enemigo es el mundo, es que esas cantinas, es que esas mujeres cómo se visten, es que esos drogadictos, es que esa mujer mía como es de cantaletuda, es que ese marido como es de grosero, es que esos hijos como son de rebeldes. Otros queremos ver el enemigo en la gente o en las situaciones. Es que la empresa, es que la economía, es que el presidente, es que el país, es que X, es que Y. Queremos asumirle o entregar, o más bien delegar la culpa o la responsabilidad del mal en las demás personas. No es su cónyuge, no es su hijo, no es su padre, no es su hermano. Él no es su enemigo. Hay un problema peor que está dentro de usted, que está dentro de mí, que se llama carne, viejo hombre. ¿Cómo quiere llamarle usted? Es el hombre de pecado con el que cada uno cargamos. Santiago capítulo 1, verso 13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Noten que Santiago, o el que hace la traducción en este versículo, sí tiene claridad exacta de lo que está hablando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero el otro texto que leímos en 1 Corintios 10:13 nos habla que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Noten que la expresión ahí no es tentación, es prueba. Y Santiago dice en el versículo 13 y 14 de su primera carta, o el capítulo 1, perdón, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Algunos dicen: ay, Señor, no me metas en tentación. Ay, Señor, guárdame de esta tentación. Y el Señor no le puede guardar a usted de tentación. Y mucho menos el Señor a usted no le va a meter en tentación. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y mucho menos Él tienta a nadie. Ahora, ¿qué dice el apóstol? ¿Cómo termina ese versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. O sea, cada uno es tentado de acuerdo a lo que lleva dentro. ¿Y cómo se llama eso según el apóstol Santiago? La parte de abajo que dice concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo insatisfecho. Y esa expresión concupiscencia es el problema de los seres humanos. Y que es lo que los lleva a muchos a apartarse del camino del Señor. Ahora, volvamos a Israel. Tomemos el eje y lo mandamos a Israel. Cuando el apóstol Pablo, vuelva a colocar por favor el capítulo 10 de 1 Corintios. Cuando el apóstol Pablo dice, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, ¿a quiénes se está refiriendo? A Israel. Y cayeron en un día 23,000. Ahora, usted tiene que conocer el momento que Israel estaba viviendo para entender esto que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto y que seguramente nos tiene que ver con nosotros, porque ya sabemos que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. El pueblo de Israel estaba terminando su viaje de 40 años. Y escuchen que esto me parece pero muy interesante. Estaba ya casi concluyendo su transitar por el desierto por 40 años. Pongámoslo de esta manera: Tour de Francia, 23 etapas duras, terribles, y la clausura del Tour de Francia, ¿cuál es? Se le llama el Paseo de la Castellana. Hasta el sábado se dice quién es el ganador del Tour de Francia. ¿Qué es lo que pasa el domingo? El último día, el paseo, cualquiera gana la etapa, pero nadie, absolutamente nadie en los primeros 10 lugares puede hacer nada por dañar el título al que ya se lo ganó. Entonces, quise poner ese ejemplo, esa ilustración, para entender lo que el momento histórico del pueblo de Israel. Estaban en la última etapa de su peregrinaje por el desierto. ¿Qué faltaba? Digámoslo así, 1 día, 2 días, 3 días, una semana para atravesar el Jordán. Josué capítulo 6. Josué 3, 4, 5 y 6, cuando Josué atraviesa el río Jordán. Pero faltaba solamente ese pedacito. Vayan conmigo, por favor. ¿Ustedes saben qué había después del Jordán? ¿Saben qué había después del Jordán? Diga conmigo: el cumplimiento de una promesa de Dios para su pueblo. Y esta tarde orando, pidiendo al Espíritu Santo a afirmar cosas. Pensaba en mí y pensaba en muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas del Señor? ¿Cuántos de ustedes están frente a grandes desafíos? ¿Cuántos de ustedes sienten, no sé si usted va a entender esta expresión, el pan está que sale del horno? Se siente, se huele el aroma del pan calientico, del pan de bono, del boñuelo, Padre Santo. Están a punto de salir y se fue la luz y se dañó y se pasmó el pan. ¿Cuántos han estado así? Y entonces esta tarde pensaba en eso, tantas bellezas que Dios tiene para cada uno, tantas promesas que Él nos ha entregado, proyectos, sueños, cumplimiento de una meta, algún ideal que se ha trabajado, que se ha esforzado, que se ha luchado y estamos a punto. Y estando a punto,
Se la tiraron. Y pensaba así, Señor, y le oraba al Señor y le pedía al Señor que me ayudara a no tirarme la promesa cuando el pan está caliente a punto de salir del horno. No quiero ser el causante, ni que usted tampoco lo sea, porque Dios tiene una tierra prometida para cada uno. Amén. Números capítulo 25, verso 1 al 6. Creo que el tiempo no me alcanza ni para la primera parte, pero esperemos a ver cómo avanzamos. Números capítulo 25, verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Creo que... La cita es Números capítulo 25, verso 1 al 6. ¿No es? No coincide. Vamos a la Biblia a ver qué me dice la Biblia. Ya enseguida, hermano. Me equivoqué entonces. No, es el 22. Es el 22, hermano, no se equivoquen. Perdón, escribí mal. Es el 22. Números 22 del 1 hasta el 6. Gracias por hacerme ver que estaba en equivocación. Sabemos, según lo que leímos, que había un rey que era enemigo del pueblo de Dios. Y ese rey se llamaba como Balac. Y este hombre manda a llamar a un tal profeta Balaam. ¿Con cuál recado? ¿Cuál es el recado que le manda este rey al profeta? Venga y maldígame el pueblo, porque sé bien que si usted bendice, será bendito, y si maldice, será maldito. Parece que este hombre era un agorero, adivino, un profeta falso de la época. Parece que muy reconocido, y parece que este hombre lo que hacía de alguna forma tenía credibilidad, así fuera de la manera equivocada. ¿Y saben ustedes qué representa Balaam para el pueblo del Señor? Literalmente lo que estamos aprendiendo como segunda forma de prueba. Balaam representa para el pueblo de Israel la prueba que viene de afuera hacia adentro para el pueblo de Dios. Porque de afuera hacia adentro. Porque este pueblo, viene de afuera para el pueblo de Dios, sí. Porque este hombre, ¿cuál es el truco de él? O sea, ¿cuál es la propuesta del rey Balac para él? Maldígame el pueblo que yo le pago. Y todas las veces, 3 veces, fue a maldecir al pueblo, y ¿qué hacía Dios? Le cambiaba el mensaje. Literalmente, no porque Balaam fuera profeta de Dios, Balaam no era profeta de Dios, aunque Dios se le reveló a él y le habló a él. Aunque Dios se le manifestó a Balaam como ángel del Señor. Aunque Dios se le manifestó a Balaam a través de una burra o un asna. ¿Recuerdan? 3 veces Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios.
Pero en las 3 ocasiones Dios no se lo permitió y por el contrario, Dios tomó la boca de Balaam para que bendijera al pueblo. Y en últimas, este hombre Balac, ya enojado, en el versículo 10 al 11, ya del capítulo 24, ya enojado le dice: te he llamado para que maldigas al pueblo 3 veces y 3 veces los bendecido. Te iba a honrar y ya no te voy a honrar. Simplemente estoy parafraseando los textos. ¿Cómo concluye esto? De la forma como opera la tentación. Balaam, de una forma sigilosa, va y busca a Balac y le da la mejor estrategia para destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? Sencillo: busque mujeres hermosas de Moab, y permíteme la otra ciudad, Moab y Amón, jóvenes hermosas que enamoren a los hombres de Israel, que los seduzcan. Y efectivamente eso ocurrió. Y en el capítulo 25, el 25 de Números, dice el versículo 1: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Noten, amados hermanos, que el problema en sí no fueron las mujeres. ¿Dónde estaba el problema? Adentro, en el corazón de los hombres, que fue el detonante cuando llegaron las mujeres para provocar la tentación y la caída de los hombres. Por eso el apóstol Pablo escribe: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron en este contexto. Y por eso está esta historia de cómo este profeta le da este consejo a Balac, el rey de Moab y de Amón, para que seduzca con mujeres a los hombres de Israel. Independientemente fueran estas u otras, los hombres, por su corazón pecador, por su corazón desobediente, su corazón idólatra, recuerden que antes también se habían inclinado a los dioses. Recuerden que Moisés estaba en el monte, la semana pasada se predicó sobre esto, estaba en el monte Sinaí recibiendo la palabra por 40 días. ¿Y qué hizo el pueblo? Porque Moisés no llegaba. No, le dijeron a Aarón: Moisés, quién sabe qué habrá pasado con él. Nosotros necesitamos quien nos guíe por el camino. ¿Y qué hizo Aarón? Sin dirección, sin espiritualidad. Sencillo: los arcillos, los collares, todo lo que tengan, júntenlo y hagamos un becerro de oro. Y ya ustedes saben lo que pasó. Mi esposa lo predicó ahora 8 días. Se levantó el pueblo a comer, a beber y a jugar y a regocijarse. Y terminaron adorando un ídolo y diciendo: estos son tus ídolos que te sacaron de la tierra de Egipto, tus dioses, perdón. Y adoraron al Señor y le ofrecieron sacrificio al Señor, a nuestro Dios verdadero, pero de la manera equivocada. Está en el corazón del hombre la maldad. Está en el corazón de cada uno. Y ese era el consejo de Balaam: atacar el corazón desde adentro. La concupiscencia que había guardada, solamente que hizo incitarse a aprovechar de lo que había en el corazón de cada ser humano, de cada persona de Israel, para llevarlo a pecar. Alguien búsqueme por favor Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Apocalipsis capítulo 2, verso 14.
Ahí a los que refieren la doctrina de Balaam, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Escuchen esto. Lo mismo le está diciendo el Señor a una de sus iglesias en Asia Menor. Una de las 7 iglesias del Apocalipsis, dentro de la iglesia está el mismo pecado. ¿Ha cambiado? Pueblo de Israel, 4,000 años atrás o más. 4,000 años después venía el Señor, su iglesia supuestamente santificada, pero le dice lo mismo, el mismo mensaje: tengo contra ti que tienes dentro de tu iglesia la doctrina de Balaam. Exactamente el mismo principio. ¿Por qué? Porque ese principio, porque esa situación que llama tentación, concupiscencia, lascivia, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? En el corazón de cada ser humano. En Números capítulo 31, verso 15 al 16, Dios le dice a Moisés, Dios manda después de este pecado que maten a todos los que sean moabitas y amonitas, a todos, hombres y mujeres, a todos, para cortar de raíz el pecado de Israel, aparte de estos 23,000 o 24,000. Mire lo que pasa. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y si siguen leyendo, Dios ordena, hombres, mujeres, niños, todos tienen que morir. Le dice, solamente las mujeres vírgenes las guardan, solamente. Le dice Dios a Moisés. Y efectivamente así hace. Y con eso, lo que Dios está diciendo es que frente a un pecado como la fornicación, hay que colocarle medidas extremas. Te voy a cortar de raíz. Y hay otros ejemplos que tengo, ya el tiempo se me fue. 2 ejemplos más que muestran exactamente el mismo principio. En Primera Reyes capítulo 11, verso 1 al 4, recuerdan de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y dice el versículo siguiente, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Y qué pasó al final de su vida? En Jueces capítulo 16 tenemos un ejemplo similar, verso 15 al 18. ¿Recuerdan de quién se habla la Biblia? Sansón. Ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Ustedes conocen el final de la historia de Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Y termino esta primera parte sobre este tema, sobre esta conferencia, hermanos, que no podemos ignorar
que es una prueba que llevamos dentro. Y se llama el viejo hombre, la carne, la vida antigua, la naturaleza pecaminosa, carnal, como queramos llamarle, ahí está. Eso se va a ir de usted, eso se va a ir de mi vida cuando Cristo nos llame a su presencia. Usted dirá, ay, pobrecito de mí, entonces, ¿qué voy a hacer? No, ya el próximo martes hablaremos un poco más actualizando, trayendo esta enseñanza al hoy. ¿Cómo vivir en victoria basado en lo que el apóstol Pablo dice? Porque recuerden, esas cosas les sucedieron como ejemplo. Estaban a punto. Y lo que más me llama la atención es que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y se la perdieron por no ponerle dominio a su naturaleza. Cierre sus ojos, por favor. Señor, solo tú me conoces y solo tú conoces el corazón de tus hijos. Y estoy seguro, Señor, que en el corazón de cada uno de tus hijos hay un solo deseo: agradarte, honrarte, serte fiel, obedecerte. Y también estoy seguro que ninguno intencionalmente va a pecar. Pero como el apóstol Pablo dijo en Romanos 7, aunque no quiero pecar, termino pecando. Porque hay dentro de mí, decía el apóstol Pablo, algo que se revela contra la ley del espíritu y la ley del pecado. Y cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo. Pero entendió por la revelación del Espíritu que sí había esperanza para el pecador, para el que está experimentando tentación, para el que está siendo probado de adentro hacia afuera. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de este cuerpo de muerte. Porque yo con la ley de mi mente sirvo al Espíritu y con la carne al pecado. Pero él pudo decir, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hay esperanza, Señor, para los que estamos siendo tentados desde adentro. Si hay palabra para aquellos, Señor, que estamos luchando con la inmoralidad sexual, con la pornografía, con los deseos impuros, con malos pensamientos. Si hay esperanza para aquellos, Señor, que están dando rienda suelta a sus instintos carnales. Si hay esperanza para tus hijos, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si hay esperanza, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ha llenado, nos ha sellado, que nos ha dado el fruto, y entre ellos el dominio propio. Si hay esperanza, Señor, porque tenemos la sangre que nos limpia, que nos perdona, que nos redime, que nos libera.
Si hay esperanza, Señor, para aquellos que estamos luchando con alguna situación, aquellos que estamos diciendo, Señor, no más, no quiero pecar más, no quiero hacer más esto. Si hay esperanza, rendir la vida y consagrarse a Jesús y pedir la llenura del Espíritu Santo y caminar lleno del Espíritu Santo. Señor, si hay esperanza para el pecador. Y si alguno está cargando algún pecado, si alguno está siendo tentado, está cayendo una y otra vez o posiblemente está a punto de hacerlo, le quiero decir, pare y ríndase al Señor. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Levanta sus manos al Señor y le dice, Señor, te rindo mi vida. Te la ofrezco una vez más. Y si estás de verdad pasando por algún momento como los que ya he mencionado, un acto de rendición, un acto de humillación es suficiente para que Dios te renueve, te limpie, te sane, te restaure, te ayude. Pero tienes que decírselo a Él. Si algunos hijos, Señor, están pasando momentos de debilidad, esta noche te quiero pedir, Señor, que vengas y traigas nuevas fuerzas. Esta noche te quiero pedir, Señor, que afirmes ese llamado, que afirmes, Señor, esos dones, que fortalezcas ese fruto, que permitas a tus hijos volver a mirar las cosas de arriba, no las del mundo. Que tus hijos podamos, Señor, aprender a seleccionar lo que miramos. Que tus hijos aprendamos a seleccionar con quién caminamos, a quién miramos. Que tus hijos aprendamos, Señor, a seleccionar las cosas que hacemos para saber si te agradan o no te agradan. Señor, gracias. Señor, gracias. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor. Y tú te estimé. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Es posible que sea suficiente eso, humillarse y pedir perdón. Es posible que es lo que te esté haciendo falta,
humillarse y pedir perdón. Señor, que tu sangre en esta noche nos limpie. Señor, que tu sangre nos purifique, así como el hisopo purificaba el altar. Que tu sangre, Señor, redima de toda cautividad a alguno de tus hijos que esté pasando por tentaciones tan fuertes. Que tu sangre, Señor, restaure y levante a algún hijo que necesita ese poder tuyo, Señor. Amado hermano, aquí está el Señor. Aquí está el Señor para restaurarte, para recuperar tu santidad, tu pureza, para recuperar tus pensamientos, para recuperar tus sentimientos, tu corazón. Aquí está el Señor para renovar tus fuerzas. Aquí está el Señor para llenarte de su gloria. Amén. Me humillo y te pido perdón. Gracias. Oh, amén, amén, amén. Me humillo y te pido perdón. ¿Qué tal si coloca su mano en su corazón? Yo no le conozco. No sé qué momento está viviendo, no sé qué luchas. No sé qué situaciones, personas, circunstancias están provocando tal vez tentaciones más allá. El Señor perdona aquello que se confiesa. El Señor limpia aquello que pedimos que limpie. Y el Señor restaura aquello que queremos y le pedimos que restaure. Aquí hay hombres, Señor, que sufren tentaciones. Aquí hay mujeres, Señor, que sufren tentaciones, tal vez de diferente manera, pero sufren tentaciones. Que esta noche sea una visita tuya, Señor, para cada uno de esos corazones, para renovarles, para mostrarles un camino de poder, autoridad y dominio propio. Para mostrarles, Señor, esas fuerzas sobrenaturales que hay en ti para poder vencer la tentación. Señor, gracias. Todo el que haya venido enfermo, Señor, y tiene un corazón contrito y humillado, tócalo esta noche. Todo el que está pasando por un momento de crisis económica o familiar, Señor, tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el hacedor de milagros. Amado hermano, yo quiero que usted lo crea. Él es el hacedor de milagros. Él hace milagros esta noche. Estamos declarando que el poder de Dios viene sobre este lugar para hacer milagros, para cambiar historias, para traer bendiciones. Yo lo recibo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Amén, Señor, amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.